Okay, okay. Hola. Hi, everyone. Thanks for taking the time to join us with today's webinar. This is Amy. We are from Bandadendo, and today we are having a webinar lectured by our speaker, Dr. Jorge Basilaki. For today's webinar, it will take around 45 to 60 minutes. If you have any question, you can write in the comment section. The speaker will answer the question for you. Now let's get started and welcome the speaker, Dr. Jorge. And start, dear. Okay. Ay, Dios. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches según en qué país estemos. Hoy voy a tratar de dar una breve introducción sobre todo lo que es la instrumentación moderna en instrumental rotatorio y sobre todo con los instrumentos de Fanta. Bueno, no me, no me funciona. Ahí me tengo que salir, perdón. Okay, so now we are waiting for the Dr. Jorge. There's some there's some problem with the internet. Okay. Pido, pido disculpas porque no sé qué pasa que no corre la clase. A ver. Ay, bueno, We can esperemos que see now. corra, Okay. esperemos que corra y no tener problemas. Bueno, yo soy Jorge Mario Basilaki, desarrollo, no corre, no sé por qué. No, pido mil disculpas, pero desarrollo mi actividad académica en dos universidades, en la Universidad Nacional del Oeste y en la Universidad Kennedy. Estoy actualmente haciendo un doctorado. Y el tema de hoy es ver un poco cómo nos manejamos nosotros en endodoncia. Yo
Soy un convencido que la endodoncia tiene tres grandes pilares. Uno de los pilares es el terreno, terreno que nosotros tenemos que conocer a la perfección porque es el lugar donde vamos a trabajar y lamentablemente no vamos a poder ver, por lo tanto tenemos que tener un conocimiento acabado de lo que es el terreno. El huésped, yo siempre recuerdo a un maestro mío, el doctor Oscar Maisto, en 1988, cuando yo cursaba endodoncia, él me decía, el endodoncista se enfrenta con dos grandes problemas, la anatomía y la infección. Hoy en el 2026 seguimos viendo que el gran problema que tenemos es la anatomía y la infección de los conductos radiculares. Y por último, lo que más vamos a hablar hoy es de la estrategia, de qué manera han avanzado todos los instrumentos en endodoncia para darnos la posibilidad a nosotros de poder acceder a esas anatomías y a esas infecciones. Entonces, en un primer momento se hablaba de dos conceptos, limpieza y conformación. Y primero, hace muchos años, lo que nosotros realizábamos era la limpieza. Y después, con el paso del tiempo, empezamos primero a conformar y después a limpiar. ¿Y es importante esto? Claro que es importante, porque nosotros tenemos que eliminar el tejido infectado y el conocido biofilm de los conductos radiculares, reducir significativamente la carga bacteriana intracanal antes de la obturación. Nosotros sabemos que no vamos a eliminar toda la infección, sino que vamos a bajar la carga bacteriana. Permitir el acceso a los conductos, incluyendo conductos laterales e istmos, que son las zonas críticas que nosotros tenemos para trabajar en endodoncia. Crear una forma cónica que facilite la obturación y obviamente conformar el conducto para permitir una obturación controlada, con presión adecuada y con buen sellado apical, aunque hoy también sabemos que el sellado coronario tiene una parte importante en el futuro de nuestras endodoncias. Y entonces cuando nosotros empezamos a trabajar, teníamos allá, por hace muchos años, teníamos las limas de acero inoxidable que eran muy rígidas y con sus limitaciones. Después aparecieron las limas de níquel titanio, pero después con el tiempo nos dimos cuenta que esa gran memoria elástica que tenía no era buena. Y hoy comienzan a aparecer los instrumentos que tienen cambios térmicos, que tienen cambios de superficie y que nos dan una flexibilidad suficiente, una dureza eficaz que nos permite el corte y sobre todo aumenta la resistencia a la fatiga cíclica, que es uno de los productos que hace que se separen los instrumentos. Entonces, la empresa Fanta ha desarrollado dentro de este níquel titanio AFY distintas combinaciones que nos van a dar flexibilidad, flexibilidad y rigidez mínima y alta rigidez. Y entonces cuando uno habla y ve en la bibliografía y ve las estrategias que nosotros vamos a establecer, nos damos cuenta que han cambiado muchas cosas en lo que es el recurso tecnológico. Tenemos instrumentos de rotatorios horario continuo de 360 grados, tenemos instrumentos reciprocantes simétricos, asimétricos y además la combinación de rotatorio discontinuo y reciprocante asimétrico. Ha habido grandes avances en la especialidad, o sea, nos permite mejorar las previsibilidades de lo que nosotros vamos a realizar en el conducto radicular, reduce significativamente los errores de preparación, hay modificación en el diseño, tratamientos superficiales, tratamientos térmicos y además ya las empresas han incorporado en sus motores distintos movimientos y distintas, digamos, sí, movimientos que nos permiten tener mayor seguridad y eficacia. Y entonces acá vemos los tres factores predominantes, los que tienen baja flexibilidad, que predomina la fase austenítica, que tiene mayor rigidez. Tenemos la que hay una compensación entre la fase martensítica y austenística que nos da una flexibilidad mejorada y tenemos lo que tiene mucha parte o contenido martensítico que nos da flexibilidad.
¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque en la línea de instrumentos Fanta nosotros vamos a poder encontrar distintos instrumentos con distintos tipos de flexibilidad que nos van a permitir acceder a las distintas preparaciones y a las distintas anatomías que se nos presenten. Pero además de eso, de la parte metálica, de la parte cómo está constituido, si tiene más martensitia o más austenita, lo que tenemos que tener en cuenta también es la punta del instrumento, que generalmente todos los instrumentos tienen punta inactiva, la sección y la masa, que también nos va a dar flexibilidad. Si corta mucho, si tiene un ángulo de corte positivo, neutro, negativo. ¿Cómo son los ángulos helicoidales? Si son variables, si son ángulos helicoidales grandes, que nosotros sabemos que si tenemos ángulos helicoidales grandes a nivel de la punta del instrumento, va a cortar más dentina, pero tiene más posibilidad de engancharse el instrumento y producirse la separación del mismo. Y sobre todo el pitch que me va a permitir en esas acanaladuras saber la cantidad de dentina que nosotros podemos eliminar. Si nosotros tenemos conciencia de todo lo que estuvimos hablando esto, los resultados son los que vemos en las imágenes posoperatoria de cada uno de los casos clínicos que había. Y entonces vamos a entrar un poco en la historia de Fanta Dental. Es una empresa joven, nació en el 2014 y el primer instrumento que sale en la empresa Fanta Dental en el 2015 es el AF Rotarify. ¿Cuáles son las características del AF Rotarify? Y miren ustedes, 2015 traía un abridor para la preparación del tercio cervical, un instrumento para el glide pad y tres instrumentos para la preparación del conducto radicular. Es un sistema de instrumentos progresivos, tiene una tecnología de alambre AFH, son instrumentos extremadamente flexibles, mejora la fatiga cíclica, son elementos de elección en conductos estrechos y muy curvos, y estos instrumentos funcionan a 350 revoluciones por minuto y 2 newton de torque. Bien, yo generalmente para trabajar tengo mis protocolos de trabajo que se adecúan a los instrumentos Fanta y lo primero que hago una vez de haber encontrado el conducto es la negociación del conducto, el cateterismo. El cateterismo me va a permitir a mí determinar muchas cosas. El cateterismo me va a permitir ver, por decirlo de alguna manera, ver lo que está pasando dentro de esa anatomía. Si hay una bifurcación, la dirección, el tamaño, si hay alguna interferencia, las curvaturas. Entonces es algo que para mí no lo negocio. Para mí, en todos los casos, yo hago cateterismo. Después voy a hacer la preparación de acceso. Nosotros sabemos que en el 2010 se introdujo el concepto de dentina pericervical y hoy en día sabemos la importancia de esa dentina para preservar nuestros conductos y que no se produzcan fracturas en las piezas dentarias, que ya vamos a hablar. Después voy a determinar la longitud de trabajo. Voy a determinar la longitud de trabajo que se va a establecer de acuerdo a si mi diagnóstico es una biopulpectomía total o un tratamiento de necrosis. Voy a verificar el glide pad. El glide pad me va a permitir un lugar de deslizamiento de los instrumentos y le va a permitir a los instrumentos de la preparación apical que vienen después entrar libremente y no tener interferencias y así evitar una de las cosas que más, no sé si miedo o más resquemor tenemos nosotros los endodoncistas, que son la fractura de los instrumentos. Y hacemos la conformación apical en una manera cónica para recibir el material de obturación. Entonces, acá tienen un caso clínico con conductos estrechos, con conductos curvos, donde vamos a usar el AF Rotarify. Funciona a 350 revoluciones por minuto, a 2 newton. Ahí tienen los dos motores que hoy están en el mercado de Fanta Dental. Y voy a hacer la negociación de los conductos como les dije. Y cuando yo hablo de la negociación de los conductos, hago negociación de los conductos en todos los conductos. En el mesiovestibular 1, en el mesiovestibular 2, en el disto vestibular 1, el disto vestibular 2 y en el palatino. Hago cateterismo de todo. ¿Qué me va a permitir esto? Determinar el eje de entrada del conducto, como dijimos, la cantidad y el número de conductos,
la dirección que tienen los conductos, el diámetro que presenta el conducto, si hay alguna interferencia, las curvaturas, porque radiográficamente nosotros podemos ver las curvaturas hacia mesial y distal, pero no vemos las curvaturas que puede haber hacia vestibular y palatino o vestibular y lingual, sea maxilar superior o maxilar inferior, que esto me va a permitir sospechar o darme cuenta si hay algún tipo de curvatura, perdón. Las bifurcaciones, y generalmente yo el cateterismo lo hago con lima 0,6, 0,8, 10, 15 y 20. Y va a depender el cateterismo del tamaño que tenga el conducto radicular. ¿Lo hago siempre? Sí. En todos mis casos clínicos yo realizo cateterismo. Para mí es un paso fundamental. Una vez que yo tengo la información de lo que voy a trabajar, voy a hacer la preparación de los accesos. La preparación de los accesos que hoy sabemos que tenemos que hacer las aperturas lo menos invasivas posible, preservando esa dentina que habíamos hablado y que vamos a ver, pero también tenemos que saber cuáles son las zonas de riesgo que nosotros tenemos en las paredes del conducto. Y nosotros sabemos que las zonas de riesgo son la zona de la bifurcación y sobre todo en la pared distal de esas piezas dentarias. Entonces nosotros tenemos estos casos y nosotros sabemos que estas zonas son las zonas de riesgo que nosotros tenemos y entonces vamos a trabajar apoyándonos sobre la pared mesial de los conductos radiculares. Y entonces este, este sistema F-Rotarify tiene un abridor 17.8 que va a hacer la preparación de todos los conductos radiculares a nivel del tercio cervical y llegando casi al tercio medio. Y cuando uno habla y ve la bibliografía, y ve bibliografía de muchos años atrás, y ve bibliografía hoy, la bibliografía dice que nosotros, eliminando las interferencias del tercio coronario y el tercio cervical, se hace una instrumentación apical mucho más rápida y efectiva. Que el ensanchamiento temprano a nivel del tercio cervical me permite ingresar a la zona del foramen apical con instrumentos de mayor calibre. Y que los instrumentos utilizados en las preparaciones cervicales son bastante seguros. Entonces, acá está el concepto de dentina pericervical que nació en el 2010, donde se define que la dentina adyacente del hueso crestal, 4 milímetros hacia coronal y 4 milímetros apical, son el elemento principal. Y entonces uno ve la bibliografía y les hablan de la importancia de la preparación conservadora, perdón, y evitar el uso de instrumentos con grandes conicidades. Si nosotros recordamos, antes usábamos instrumentos con mucha conicidad, mismo el AF F1 de Fanta que tenía un taper 12, hoy los abridores son 17,8, se ha bajado eso, se ha trabajado en ese sentido. Y si ustedes ven a la izquierda mía, ven las aperturas y las preparaciones de los tercios cervicales que se hacían anteriormente, y a la derecha mía ven la preparación. Y si vemos las imágenes abajo ya de los conductos preparados, la dentina pericervical que nos queda 4 milímetros por arriba de la cresta y 4 milímetros por debajo de la cresta hacia apical, miren las diferencias que hay en las preparaciones que se hacían antes, que tenían silueta, que nosotros queríamos que haya esa conicidad desde arriba hacia abajo, con respecto a la imagen que ustedes están viendo a la derecha. Esto es muy importante. Después vamos a determinar la longitud de trabajo. Nosotros generalmente trabajamos entre 0,5 y 1 milímetro de lo que es el foramen apical. Para eso usamos los localizadores apicales. Y tenemos una zona de tolerancia de hacia 2 milímetros que va a depender de las características anatomopatológicas que presente la pieza dentaria. Entonces, tomamos nuestra longitud de trabajo, obtenemos nuestra longitud de trabajo y a partir de ahí nosotros vamos a hacer lo que conocemos como la verificación del glide path.
Vamos a pasar un instrumento de bajo calibre que va a llegar hasta la longitud de trabajo, que me va a permitir que el instrumento que venga anterior, o sea, que venga después, perdón, que es un instrumento de preparación del tercio apical, me permita trabajar libremente. Ahí tenemos, es conseguir una trayectoria, un camino suave hacia el tercio apical. En este sistema, este instrumento de GladePad viene incluido en el sistema, pero también tenemos las setpad que se venden individualmente, que además vienen con un abridor. ¿Qué dicen sobre el tema de la verificación del GladePad? O sea, el uso de instrumentación manual con lima de acero o instrumentación rotatoria con instrumentos de NITI. ¿Qué hacíamos antes con la lima de acero? ¿Qué enseñábamos, por lo menos nosotros, los que damos clases en la facultad y en pregrado? El miedo más grande que tiene un alumno es la separación del instrumento. Entonces le decíamos, antes de disponer un instrumento rotatorio, lleva un instrumento con la misma punta hasta la longitud de trabajo manual sin forzar, y estaban haciendo lo que conocemos con glide pad, estaban liberando la punta del instrumento. ¿Por qué? Porque eso disminuye el riesgo de la fractura de los instrumentos rotatorios. Bien, y entonces todos los artículos y sobre todo esto habla de la importancia de la negociación de la trayectoria de deslizamiento y de las bases previas esenciales de la preparación del tercio cervical para abordar lo que es el tercio apical. Y ahí vamos a hacer la conformación apical, y acá en este momento nosotros tenemos tres instrumentos para trabajar: el 2004, el 2504, el 3004. Obviamente que entre instrumento e instrumento, particularmente yo la hago con 10 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio, y ahí tenemos la obturación del conducto, cuidando la dentina, cuidando de ser conservador, que a veces uno no puede ser conservador porque tiene que eliminar todo el tejido cariado. Algunos casos clínicos que han llegado a mi clínica en donde nosotros tratamos de resolver los conductos, ya sea unirradiculares, multirradiculares, que a mí no me gusta hablar de uni o multirradiculares, yo hablo de conductos de alta complejidad, mediana complejidad o baja complejidad, que va a estar determinado por las curvas que presenten los conductos radiculares. ¿Está? Distintas anatomías, distintas preparaciones. ¿Está? Bien. Controles a distancia. Es muy importante en nuestros conductos el parámetro tiempo, ver a la distancia cómo funcionan nuestros conductos. No solo es la preparación y la obturación del conducto, sino tenemos que ver a distancia qué está pasando con ese conducto. Y es muy importante la obturación que nosotros hagamos a nivel coronal, porque una de las mayores causas de fracaso en la endodoncia actual es la filtración coronaria. Bien, bien. Entonces, en el 2015 estuvimos hablando de lo que es la preparación del primer instrumento, que es un instrumento que traía un abridor, un instrumento de glide y tres instrumentos de preparación o de conformación apical. Llega el 2016 y la empresa sigue fabricando instrumentos, y ahí aparece la AF-Max, que es un instrumento que sirve para limpiar el conducto propiamente dicho, permite que el hipoclorito o las sustancias irrigantes que nosotros utilicemos lleguen a nivel apical, permite que esa forma del instrumento, tenemos el AF-Max Phi 3 y el AF-Max Phi 1, peguen contra las paredes y desprendan lo que es, digamos, el barro dentinario, y aparece la setpad como instrumento individual, como instrumento accesorio, que es un instrumento que viene en tres instrumentos y un abridor 1708. Ahí tenemos la AF Max Phi 1 y 3, son de punta 25 y de taper 1, funcionan a 800 revoluciones por minuto y 1 newton, no ejercen ni cambian la preparación de nuestros conductos.
Son un instrumento que tiene mucha flexibilidad extrema y que pega contra las paredes del conducto. Tiene una mínima tensión aplicada sobre las paredes de la dentina. Limpia los canales, como hemos dicho. Tiene un excelente acabado de limpieza y elimina las capas de suciedad de manera eficiente. Bien, puede transportar, como dijimos, el hipoclorito hasta la longitud de trabajo, eficaz para eliminar los restos dentinario y barro dentinario, no cambia la forma de la preparación del conducto, lo que hace es crear una turbulencia dentro del conducto. Está, como ustedes ven ahí, el instrumento cómo trabaja. Esa es la AF Max Pi 1. Bien, bueno. Yo este verano tuve la suerte de estar en la costa y soy una de las personas que a cada lugar que voy le quiero sacar algo para mis clases. Y miren esto, si nosotros hacemos una irrigación con la jeringa, lo que pasaría sería esto. Le estoy ejerciendo presión según la profundidad, según la presión que ejerza, siempre con el reflujo. Ahora miren ustedes, al otro día cuando se presentó esta imagen, pensé, ¿y si nosotros ponemos la AF Max Phi 1 o 3 dentro de esta irrigación? Esto es lo que yo quiero que pase dentro del conducto, que pegue contra todas las paredes, que pegue y que me desprenda, digamos, todo lo que es el barro dentinario y esa dentina que queda del uso de nuestros instrumentos. ¿Está? Bien, bueno, ahí los van a ver clínicamente cómo trabajan. Yo lo dejo bastante en el instrumento, lo voy moviendo. Es un instrumento que no me puede faltar en el consultorio, es un instrumento junto con el activador ultrasónico, no me puede faltar para hacer la limpieza. Nosotros tengamos en cuenta que la preparación quirúrgica, nosotros la hacemos con los instrumentos y la limpieza la hacemos con las sustancias irrigantes y este es un instrumento que me ayuda muchísimo a la limpieza de mis conductos radiculares. Volvemos, ahí vemos algunos casos clínicos de casos de grado, de baja y mediana y alta complejidad, de cómo hacemos las distintas curvaturas, ¿tá? Que me permiten tomar estos instrumentos. Bien, bueno. Comienza a aparecer después la AF1 Rotary Phi, que ha sufrido bastantes cambios, que se ha mejorado, que tiene una característica importante y que está patentada por Fanta, que es el lado plano que tiene este instrumento. Tiene una tecnología de alambre AFY, tiene una eficacia de corte superior, se adapta muy bien a los conductos curvos, tiene un diseño plano patentado, por lo tanto tiene menor estrés, tiene menor contacto con la superficie de la pared de diente, tiene alta resistencia a la fatiga, se retira fácilmente si el instrumento se rompe o se le puede hacer lo que conocemos como un bypass y los residuos son eliminados de manera eficiente hacia adición coronal. Y miren una cosa, ya este instrumento funciona a mayor revoluciones, ya funciona a 500 revoluciones y 2,5 newton de torque. Estas son las características y sobre todo, y lo más importante, que presenta una faceta plana que está registrada por Fanta, tiene una sección transversal de S itálica, o sea que tiene dos puntos donde corta, están marcadas las longitudes, ¿bien? Y vamos a ver un caso clínico y vamos a ver un poco lo que hablábamos de los 5 pasos. La negociación del conducto, la preparación del tercio cervical, la preparación, la obtención de la longitud de trabajo, el glide path y la conformación. Todos mis casos clínicos o toda mi clínica se basa en esos grandes 5 pasos. Trato de respetar esos pasos. Bien, ahí estamos haciendo la negociación de los conductos después de haber limpiado el tejido de caries que había. Ahí vamos a trabajar con el instrumento. ¿Tá? Este, Miren lo que corta y lo que prepara y cómo la punta queda liberada y cómo toda la dentina está dentro de esas espiras. ¿Está?
ahí obtengo mi conductometría y comienzo a trabajar. Tengo dos maneras de trabajar con el AF1, que generalmente viene el 2004, el 2504 y el 2506, y en la Argentina nosotros incorporamos individualmente el 3504 si queremos hacer una terminación de un mayor tamaño. Lavamos, secamos y ahí está obturado el conductor radicular. Bien, otro caso, miren a veces las imágenes radiográficas, yo siempre miro esta imagen y miro acá, dije, ¿qué hice acá? Pero miren a distancia cómo no está, la imagen radiográfica, ustedes saben que es bidimensional, que no nos da una imagen correcta de lo que está pasando dentro del conducto. Así que nada, y los controles a distancia, para mí son importantes para ver la evolución de si eso está mejorando o no está mejorando mi tratamiento. Distintos casos clínicos, ¿está? Hechos con AF1, generalmente, distintos grados de complejidad, ¿está? Curvas, deltas apicales, que los deltas apicales no son obturados por, digamos, por la preparación mecánica, sino por la preparación química, respetando las anatomías, más casos clínicos, ¿está? A mí, yo soy una de las personas que me gusta trabajar en mi consultorio, soy muy clínico. Y la verdad que, nada, trato de volcar lo que yo hago clínicamente tanto a mis alumnos como en los cursos de posgrado. Ahí tenemos los instrumentos, el Glaypad y la limpieza. Miren, en el 2016 ya teníamos instrumentos de conformación, de Glaypad y de limpieza. Bien, obviamente Fanta siguió creciendo. En el 2017 salen los instrumentos AF Baby Rotarify. En el 2018 hay una modificación de la F1. ¿Tá? Salen estos instrumentos, los AFCL, que son para determinadas curvas, o sea, para cuando hay alguna interferencia. Comienza a haber instrumentos para lavajes, perdón, las puntas para lavaje y sobre todo comienzan a entrar en la etapa de todo lo que es tecnología con los dispositivos ultrasónicos, con los cortadores de gutapercha, con los localizadores. Comenzamos y en el 2024 la línea Fanta incorpora el microscopio. Yo tengo la suerte de poder practicar, o practicar no, de trabajar con casi todos los instrumentos de Fanta. Y ahora en el 2024 han salido tres instrumentos nuevos. El Rising, que funciona a 400 revoluciones por minuto y 2 newton, y que realmente es un instrumento que tiene varias composiciones de, de metales, de distintos metales que le dan características a cada uno de estos instrumentos. El Harmony, que también es de giro continuo, que funciona a 350 revoluciones por minuto a 2,5 newton. Y el instrumento reciprocante, el R1 Mini Kit, que también es un instrumento que ha disminuido la cantidad de instrumentos, pero es un instrumento muy eficaz. Yo ya hace más de 4 meses que estoy trabajando ya con el Rising y con el R1 Mini y la verdad que me están dando muy buenos resultados y también tienen la particularidad de cuidar lo que es la dentina pericervical. Bien, acá yo lo que hice fue hacer un pequeño resumen de todos los instrumentos que en este momento tiene Fanta y la velocidad a la que funciona cada instrumento, el torque, la aleación que tiene, los movimientos, giro continuo, reciprocante. Hay instrumentos, el R1 Mini tiene un instrumento que es el abridor que es de giro continuo y después tiene los dos otros instrumentos que son de reciprocantes. Las medidas que tienen estos instrumentos y además me hice una tabla donde nosotros podemos ver de acuerdo a la aleación metálica que tenga el instrumento, las características que tienen
y su uso clínico. Si es un instrumento convencional, yo lo puedo usar en conductos rectos, tercio coronario, tiene mayor capacidad de corte. Si tiene ligeramente martensita, que tiene una flexibilidad media y una rigidez media y una memoria de forma media, yo puedo hablar de la resistencia a la fatiga cíclica que es alta, entonces ya comienzo a conformar trayectos con zonas de curvas moderadas. Cuando hay más martensita, que voy a tener más flexibilidad, pero menor rigidez y menor memoria de forma, pero alta resistencia a la fatiga cíclica, ya puedo preparar curvas que sean más importantes y hay una preservación de estos instrumentos del tercio medio y la preservación de la dentina pericervical. Cuando ya tengo altamente martensita, que sabemos que tiene una gran flexibilidad, que tiene poca rigidez, que tiene poca memoria de forma, pero tiene una alta resistencia, yo ya puedo entrar en conductos rectos y estrechos. Y si es martensita pura, que es una de las cosas que se está trabajando en el nuevo instrumento de Rising, yo tengo una flexibilidad máxima, tengo rigidez muy baja, tengo memoria de forma muy baja, resistencia a la fatiga cíclica, que es excelente, y ya puedo acceder a conductos curvos, anatomías complejas, mínima agresión dentinaria. Bien, y si yo tengo que empezar a ver todos estos instrumentos, las características de que tienen cada uno de los instrumentos y tengo que dar una devolución clínica, yo hago conclusiones clínicas. La martensita ofrece mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica. La austenita proporciona mayor rigidez y eficacia de corte. Las aleaciones AFL, AFR y AFH permiten seleccionar la lima según la anatomía. Acuérdense en que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es conocer la anatomía y que la radiografía preoperatoria nos da una imagen bidimensional. No sé en otros países, no sé en otras consultas. Yo generalmente, en todos mis casos, con necrosis pulpar y complicaciones periapicales, estoy pidiendo de rutina una tomografía computada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que de acuerdo al tiempo y al tamaño del biofilm, es lo que va a darme la probabilidad del pronóstico de mi tratamiento. Si yo saco una imagen radiográfica y veo una imagen periapical muy chiquita, tal vez pienso, no hay problema, es un biofilm que no hace mucho tiempo, que no está organizado. Ahora, cuando saco una tomografía de ese mismo caso, veo que el biofilm es 3 veces más grande. Tengo que tenerlo en cuenta porque es la cantidad de bacterias que va a haber dentro de ese biofilm y dentro de esa patología. Entonces, nosotros debemos conocer la anatomía, pero sí las empresas nos están dando instrumentos que nos dan seguridad y que nos permiten elegir distintos instrumentos o la combinación de instrumentos para poder trabajar según el caso clínico. Los que tienen mayor flexibilidad son ideales para curvas severas y la preservación de dentina, como hemos visto en los distintos casos clínicos que he mostrado hoy. Y la metalurgia de los instrumentos es tan importante como el diseño. Es muy importante el metal con el que está construido el instrumento, pero también es muy importante cómo está el diseño del instrumento, cómo es el ángulo de corte, cuántas partes del instrumento tocan contra la dentina, cuánta fricción va a tener. Si es un ángulo de corte positivo, sabemos que corta con muy poca fuerza, entonces tengo que tener un lugar de descombro bastante importante. ¿Bien? Bueno, nada, espero les haya servido. Les pido disculpas al principio porque no funcionaba, no me pasaban las diapositivas. Eh, si no sé si habrá alguna pregunta o algo, Jaime, estoy a disposición. Okay, thank you, Dr. Hallhead. And
for today's webinar. Thanks so much for everyone. And looking forward to your next participation. And thank you. Bye. Okay. Ok, Okay, gracias. gracias. Thank you. Y Thank gracias a you. todos los que estuvieron presentes.